Muy buen día tenga cada uno de ustedes. En esta oportunidad tenemos a bien, como grupo número 5, explicarles un poco de la realidad que se vivió en la crisis económica de México de 1994. Fue una crisis iniciada en México que surgió por la falta de reservas internacionales, lo que causó lo que es la devaluación del peso mexicano en los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo. En el contexto internacional, las consecuencias económicas de esta crisis se denominaron lo que es el efecto tequila. En México, esta crisis se le conoce como error de diciembre. Esta frase fue dicha por el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari y esta la dijo pues para atribuir esta crisis a las presuntas malas decisiones de la administración en frente de Ernesto Zedillo. ¿Cuáles son las causas de la crisis económica? La crisis económica de México fue causada en su mayoría por la falta de claridad o transparencia del régimen del presidente Carlos Salinas de Gortari. Esta produjo lo que es un gran desequilibrio insostenible. En este caso, grandes déficits fiscales, comerciales y de cuenta corriente. Y de igual manera estos eran correctamente financiados por una elevada cantidad de deuda en moneda nacional y sobre todo a través de lo que son los tesobonos. En esta época México parecía lo que es un buen lugar para invertir y fue justamente esto lo que provocó que el presidente Carlos Salinas de Gortari se aprovechara para implementar lo que eran sus planes, que incluyeron diferentes instancias de corrupción. ¿Y qué son los tesobonos? Pues los tesobonos eran una deuda a corto plazo que se compraban y se vendían en pesos, pero estos se pagaban en dólares, protegiendo a los inversionistas contra los diferentes efectos de una posible devaluación. Una de las consecuencias más importantes o trascendental que sucedió en el país de México gracias a esta crisis es que unos cuantos días después de que esta sucedió, se tuvo una reunión con varios empresarios mexicanos y extranjeros en la cual se comentó sobre la devaluación del peso mexicano que vendría debido a esta crisis, la cual solo planeaba subir la banda de la tasa de cambio fija a un 15%. Esto quiere decir de que eh, hasta los 4 pesos por dólar. Y otra de las consecuencias o repercusión social más importante que tuvo esta crisis fue que en muchos casos se tradujeron en pérdidas económicas para diferentes familias. Muchos también perdieron sus casas y autos que habían adquirido. Otros también perdieron simplemente todo, ya que esta crisis afectó mucho lo que es la economía mexicana. Bien, ¿qué tal, licenciado, compañeros? Buen día. Les voy a hablar un poco sobre las consecuencias que la crisis económica trajo para el sector empresarial en el año 1999. Y mencionaba que debido al retroceso en las exportaciones, en la actividad industrial y en la productividad se manifiestan todas las relaciones laborales y en el mercado de trabajo formal e informal también. Se presentaban eh, algunas consecuencias en los puestos pocos calificados y en los altamente calificados, sin dejar de lado la extrema dependencia de los Estados Unidos, que ese fue un punto muy, que fue una situación muy, eh, que tuvo mucho lugar ahí en ese entonces. Las inversiones y las exportaciones disminuyeron, y eso sin duda. Eh, Disminuyeron, lo que golpeaba a los estados del norte, y las remesas bajaban también, lo que afecta a los sectores más pobres del sur del país. Y en contexto, la reacción del gobierno fue ambigua, aunque se anunciaron varios planes, muchos de ellos, como el de infraestructura, pudiendo ejecutarse solo parcialmente
debido a problemas burocráticos y de implementación. El artículo sostiene que más allá de esa dura coyuntura, México iba a arrastrar consigo algunos problemas estructurales, como baja carga tributaria o una excesiva dependencia de los ingresos petroleros, que si no se enfrentan difícilmente contribuyen a alcanzar un desarrollo de largo plazo. Y así es como se dio. México sufrió esa gran crisis, lo cual le llevó a muchos años, varios años para salir de esa crisis, ¿va? Lo cual se pronosticaba en aquel entonces que iba a ser un periodo de largo plazo y pues eh, verificando en otras fuentes veía que aún no hace mucho tiempo México no aún sigue con esas consecuencias del pasado, digamos, aún sigue con esas desventajas, pero que sí han tenido, como siempre, me imagino cada país, sus altos y bajos, pero sí aún tiene todavía consecuencias del pasado. Bien, y entre las medidas adoptadas por el gobierno que México tomó en aquel entonces, en ese mismo año, en el 94, tenemos el paquete de emergencia. Dice que Estados Unidos invirtió rápidamente comprando pesos del mercado para evitar una mayor devaluación del peso. Sin embargo, esta medida no era suficiente. El presidente estadounidense Bill Clinton, que en aquel entonces eh, era el presidente, solicitó al Congreso enviar un paquete de rescate. Sin embargo, diversos representantes del Congreso que se habían opuesto veían esta crisis como un resultado del tratado. Dice que se enviaron de los Estados Unidos 20 millones de dólares, los cuales se añadieron casi 30 mil millones más eh, para, para, para combatir esta crisis, va a combatirla desde un punto de vista estratégico, llamémosle así, ¿verdad? También nos menciona que el dólar se estabilizó a un precio de 6 pesos por los siguientes 2 años, antes de ser afectado por la crisis financiera asiática del año 1998. Se mantuvo entre 7 y 7.7 pesos mexicanos. También tenemos eh, el otro, la otra medida adoptada por el gobierno, que es el cambio en la política económica. Y acá en el cambio en la política económica que nos menciona que comprometido con cumplir las obligaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el gobierno mexicano no recurrió a las prácticas tradicionales de los países latinoamericanos en tiempos de crisis, como por ejemplo el control de capitales que podría haber prolongado la crisis, tal como fue en el caso de la crisis sudamericanas de ya tiempos después, que fue en el año 2001-2002, sino que introdujo controles estrictos en la política fiscal, continuó con sus políticas de libre comercio y libre flotación. El creciente acelerado en las exportaciones amortiguó las recesiones y en menos de 10 meses la tasa de crecimiento mensual del PIB ya era positiva para 1996. La economía ya estaba creciendo, llegando a un máximo de casi 7.7. También nos dice que eh, en el año 1997 México pagó por adelantado todos los préstamos de los Estados Unidos, las altas tasas de interés, devaluación, la devaluación llegó al 100%, provocaron que muchas familias no pudieran pagar sus préstamos e hipotecas financiadas por sus ingresos regulares,
pendientes por sus propiedades, mientras que el gobierno federal em, realizaba un rescate financiero a bancos mexicanos conocidos por FOBAPROA. Estas medidas realizadas en un rescate financiero a bancos mexicanos. Entonces estas medidas de sinceramiento de la economía no fueron acompañadas por un proceso de evaluación de las deudas de los morosos, lo cual podría haber salvado de la ruina a miles de pymes y personas. También nos menciona que el rescate financiero se sigue pagando actualmente. Como bien les decía anteriormente, el rescate financiero se sigue pagando actualmente, la pobreza no se reduce y los programas sociales se pueden ejecutar libremente gracias a un aviso legal que dicta: este programa es de apoyo social y no tiene ningún fin partidista. Por el aparente incremento de los ingresos, producto de la política económica basada en el crédito de bajo monto que se ofrece a la población en general. ¿Qué tal, licenciado Eric José Velázquez? En esta oportunidad les saluda José Antonio Paz Godínez de la carrera de Administración de Empresas. Bueno, vamos a concluir con la exposición del grupo número 5 de macroeconomía. En sí, ¿qué fue la crisis económica en México? Dice que esta crisis económica fue un problema que día con día fue afectando a la sociedad y que poco a poco fue deteriorando la vida de los ciudadanos mexicanos. Bueno, en sí, esta crisis económica, ¿verdad?, llegó a afectar a la sociedad, a las empresas, ¿verdad?, las cuales tuvieron un serio bajón en lo que fue sus ventas, compras, ¿verdad? Entonces, la crisis económica de México de 1994 afectó bastante al país, ¿verdad? Bueno, para concluir con la exposición, yo les voy a hablar de cuáles fueron las oportunidades del sector empresarial en dicha crisis. Dice que los negocios mexicanos que tenían deudas en dólares, ¿verdad?, o que se confiaron en comprar suministros de Estados Unidos, sufrieron un golpe inmediato, con un despido masivo de empleados y varios suicidios productos de tensión de las deudas. Bueno, ¿qué nos quiere decir esto, verdad? Que por dicha crisis, como bien mencionaba anteriormente, las empresas sufrieron una debacle muy fuerte, ¿verdad? Haciendo verlo en despidos, en que sus productos ya no fueron comprados, ya no tuvieron materia prima para realizarlos, ¿verdad? Entonces, por ende, esta crisis es una de las que ha marcado en sí en la historia de México. Esta fue mi colaboración para el grupo número 5. Muchas gracias.